En este cuarto número de Altzan Bizi, marzo y abril, las últimas noticias en Ekintzas Josita. En Jendea hablaremos con una joven promesa alchatarra, la cantautora Ana Pozas. Visitaremos el caserío Akular en Behin Batean Altzan. En Bla Bla veremos qué opinan los vecinos de Altza acerca de un tema de actualidad, la discriminación de la mujer. La sección Batzenekien estará dedicada a conocer las actividades de la Asociación Pro Derecho al Trabajo Aste Artea. Y terminaremos con un reportaje sobre el centro cívico. Todo esto y nada más en... Martxoak Altzako Euskal Jaiak ekarri zizkigun. Aurtengoa 5. edizioa izan da eta urtero bezala egitaragua ekintzaz beterik egonda. Guk bertso saioa aukeratu genuen. Gazteluene bertso eskolaren eskutik Altzako pakoreen paranoiak dastatu ahal izan genituen. Txikitariken bertso jali izan da txirrita ne ametxetako pertsonaia. Txirrita bai. Aizu txirrita, demon, beruan, sagardo gabe alde moduan. Sagardo tegi buruz tarituko gara. Altzako herriak leno bazitun, sagardo tegiak nunai, upelartian juntatzen ziran, orduko arrebata nahi. Zortzi hautagai eta txapet. Muy bien preparada por Yamaha Motorplan. No, yo no soy de esos. Además, como hemos visto, de la familia monegasca al completo. Y es que me paso el día de buena, toda la noche sin descansar. Juanjo de la Iglesia, periodista, locutor y presentador televisivo, estuvo en Alza. El taller de radio logró traerle para dar una conferencia en el marco de la 5ª Semana de la Radio. Bajo el título La información caiga quien caiga, Juanjo nos habló del actual panorama televisivo y de su trayectoria profesional. Y bueno, yo quería comentar un poco, compartir más que nada, lo que ha sido para mí estos 2 últimos años de trabajo en los regionales que me he metido y por qué me han parecido especialmente importantes a mí. Yo pues llevo en el Caiga quien caiga desde que empezó, aparte que antes había hecho otros regionales, y luego estuve el año pasado en Radio Nacional haciendo un programa por la noche, que se llamaba Esta noche tampoco, que era un programa de 1 a 3 de la madrugada, en un horario un poco tremebundo. Nosotros, no podía ser de otra forma, no perdimos la oportunidad de hacerles saber quiénes somos y a qué nos dedicamos. Vivir en Alza es... ¿Cómo es? Altzan Bizi. Altzan Bizi. Sí, eso es. ¿Lo pronunciado bien? Altzan Bizi. No, lo estoy pronunciando fatal. Bueno, pero en castellano, porque como lo digan en euskera lo voy a decir fatal. Alza vive la edad dorada de la información local. A Zurrumbillo y a Altzan Bizi se les unirá en breve un periódico que está preparando Plazara, taller de recursos para la comunicación social. Se llama Astean y sus promotores aún debaten su periodicidad. Astean es un semanario, es un periódico, una publicación local de barrio de 16 páginas en formato tabloide competitivo con respecto a la prensa conocida y oficial. Va a haber opinión, va a haber editorial, va a haber servicios de meteorología, entrevistas a personas del barrio, sección de colaboraciones, sobre todo también con ensayos breves, poesía y narrativa. Para elaborar todos estos contenidos, Astean precisa la ayuda de aquellas personas que quieran conformar su equipo de redacción.
También es necesaria la colaboración de todas las asociaciones de Alza, pues este nuevo periódico pretende ser el transmisor de sus actividades. La forma de financiarse este periódico será fundamentalmente a través de la publicidad y la venta de este, que en primera instancia sería pues una tirada de 2.000 ejemplares a un precio que tenemos presupuestado de 100 pesetas. Con el esfuerzo de todo Alza, dentro de unos pocos meses Astean será una realidad. La próxima cita en los kioscos y las librerías. Zorteón. Como cada año, los 3 colectivos de mujeres de Alza organizaron la Semana de la Mujer. En esta ocasión, el Carteaberri, Ostadar y Ustaibelar, con la ayuda de la Casa de Cultura Casares y del Servicio Municipal de la Mujer, prepararon diversas actividades como una charla sobre la familia, un concierto o esta representación teatral a cargo del grupo Ausarta. Además, las integrantes de las 3 asociaciones y el taller Lorelán expusieron en Casares los trabajos manuales realizados a lo largo del año, bolillos, puntos de cruz y un largo etcétera. Bai, 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 euskarari bai. Bai, 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 euskarari bai. Bai, 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 euskarari bai. Pues empecé hace más o menos 2 años, llevo componiendo, aunque pues, sí, en el año 97 más o menos empecé a dar conciertos así, ¿no? A hacer las canciones, bueno, pues un poco antes, ¿no? Y llevo el 97 y el 98 dando conciertos, aunque en el 98 bastantes, o sea, muchos más, ¿no? Que en el 97, y este 99 pues parece que también me estoy moviendo bastante, ¿no? Por aquí, por San Sebastián y así. Pues el primer concierto... me acuerdo que lo di en San Sebastián, en el bar Me Asusta, y fue por una amiga, ¿no? Que estábamos en la barra con el camarero así hablando y pues esta también canta, estamos viendo un concierto, ¿no? Y a partir de ahí surgió y luego ya pues ya te los vas buscando, ¿no? Pues por otra gente que se ha tocado conoces sitios y vas y preguntas y generalmente no hay ningún problema así para tocar, la verdad es que ahí te lo ponen bastante fácil. Cotidiana, ayer recibí tu carta, desde México una amiga. Chavita, no te enamores, echo de menos nuestras pláticas. Ay, mi chava, yo te propongo señalar en algún mapa con un dedo un país a ciegas y guiarnos por las ganas. Como recuerdo tuvo diciendo, adelante siempre. Pues yo en las letras intento hablar, bueno, generalmente creo que hablo de mis sentimientos, ¿no? Ante pues todas las cosas que me impactan, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? El amor está presente, ¿no? La amistad, ¿no? Como por ejemplo en la canción de Chavita. Y luego temas sociales, ¿no? Realidades que a mí pues se me hacen muy cercanas, ¿no? Y que pues estoy bastante sensibilizada, ¿no?
ante ellas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la realidad de los niños, ¿no? O en barrios como, por ejemplo, de San Francisco de Bilbao, ¿no? Cuando estuve en el campo de trabajo allí, es algo que me chocó bastante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo lo que te impacta, ¿no? Y todo lo que te toca la fibra, ¿no? Pues luego después sale en una canción, ¿no? Por ejemplo, la de Sonríes. Sonríes a pesar de que el ratoncito Pérez no te dejará nada si se te cae un diente. Sonríes a pesar de lo que no tienes. Sonríes a pesar de lo que no tienes. Me decanté por la música, ¿no? En cierto sentido, de decir, bueno, pues me gusta bastante, ¿no? Entonces voy a intentar perfeccionarme en ella, ¿no? Empecé a estudiar solfeo, estoy en tercer módulo, ¿no? Son 6 módulos en total en el conservatorio. Estoy en canto también, dando clases de canto y, bueno, recibiendo, y clases de guitarra también. Un poco más pues para intentar ser más músico, ¿no? Entre comillas. Y te digo la verdad, me incomoda estar contigo. Sí, soy finalista de Voces a Escena, el concurso que se lleva con Cultura, ¿no? Donosti Cultura, y lo organizan también Imanol, María José Avancén, Cito García. Los finales son el 22 de este mes, de abril. El premio es grabar un CD. Y luego el segundo y tercer premio es dinero, en metálico. No sé qué pasará. El café de los domingos, que siempre nos quedará. El café de los domingos. ¿Ya? Taller de vídeo Plazara. Bodas, bautizos, comuniones, todo tipo de reportaje. Con la mejor edición digital. Con la mejor calidad. Taller de vídeo Plazara. 943 399695. A través de este camino podemos acceder a Acular, uno de los pocos caseríos de Altza que vive de lo que produce. En este caso, sus habitantes se dedican al cultivo y distribución de diversos tipos de flor cortada. Su origen es una incógnita. La primera referencia escrita acerca de este baserri data de 1626, aunque es muy probable que existiera desde varias décadas atrás. Ya en nuestro siglo, al igual que el resto de Altza, Acular se ha visto obligado a adaptarse a los nuevos tiempos. La transformación en estos últimos 30 años ha sido muy importante, como en casi todos los caseríos que todavía sobreviven. Todos tenían parecidas características en las que se explotaba un poco de todo, pues se hacía leche, se hacía ganado de carne, se hacía algo de verdura. Es decir, que nosotros pasamos de tener un poco de todo a ser el fuerte la hortaliza, sin dejar por ello de producir leche y otras cosas, ¿no? Después, Acular se dedicó a la explotación de ganado vacuno, tal y como lo demuestran estos establos ya vacíos. Hoy en día, el caserío solo conserva un par de vacas que el Aitona cuida con nostalgia. El ganado no era rentable y Acular tuvo que buscar otras formas de subsistencia. Entonces hubo un momento en el que me planteé que si había que mantener el caserío, si me apetecía mantener el caserío, pues tenía que tirar por otro lado. Volví a empezar otra vez con las hortalizas, montando invernaderos poco a poco. Luego empezamos empecé a tocar la flor, que era algo que había tenido siempre en mente, pero veía que si no se tenía unas estructuras adecuadas, pues era un cultivo muy difícil. Ahora lo único que cultivamos es flor cortada, vamos. De lo que producimos son fundamentalmente liliums, que hay liliums que se llaman asiáticos y liliums que se llaman orientales.
astromerias, gerberas y luego pues ya flores de temporada como puede ser el antirrino, peonía, solidago, en fin, ya no mucho más, vamos, pero ya es suficiente. Por el momento, las 6 personas que trabajan en el caserío Acúlar se encuentran satisfechas con su labor. No le tienen miedo al futuro y están dispuestos a afrontar de nuevo el paso del tiempo. Nosotros por ahora, bueno, estamos a gusto, vamos. Quiero decir que las perspectivas que vemos pues, es de seguir en este camino y bueno, en principio no le vemos trabajando mucho, a veces demasiado, pero no le vemos así un peligro inminente, vamos. Aprovechando la celebración de la Semana de la Mujer, Altzanbizi ha enviado a sus reporteros a hablar con los alchatarras acerca de un tema de actualidad en nuestra sociedad en general, la discriminación de la mujer. La ama de casa está muy discriminada, desde luego. Pues yo creo que sí, que no es valorada en el trabajo que tiene. A mí me parece que no. Siempre ha habido, o sea, discriminación, lo mismo de la mujer, ¿entiendes? Porque parece que nuestros padres nos han enseñado a eso. O sea, que la mujer se levanta y tiene que hacer el cocido, los garbanzos y esas cosas. Y hacer la cama y otras cosas mayores. ¿Sí? Pues yo pienso que no. Porque se ha dado a valer, se ha dado a ver en muchos sitios pues que somos tan iguales como ellos, los hombres. Cargo sí que hay, sobre todo pues para la hora de buscar un puesto de trabajo y esas cosas. Parece ser, yo en tu momento no tiene esa situación, pero bueno. Prácticamente en todos, en el laboral, en el social, prácticamente en todos. Todavía está por debajo de nosotros. Oportunidades ninguna, nada. Te tienes que exigir tú un montón. Sí, yo soy fontanera y hoy en día estoy trabajando, pero me ha costado mucho conseguir el trabajo. Y las que trabajan en casa y salen fuera y trabajan unas horitas que no están aseguradas ni nada y no es valorado eso, es que es muy duro, el trabajo de la mujer es más de lo que parece. Pues mira, el otro día estuve en San Sebastián y había una chica de una agencia que hay en Gro, no sé dónde es la agencia, pero me parece que era de Gro. Y comentó con otras chicas que tienen unos talleres como de aprendizaje de albañilería, electricista y esas cosas. Y que bueno, que había veces que iban a buscarle trabajo a esas chicas y que los patrones pues solo por el mero hecho de ser chicas que no querían, no. O sea, yo lo que veo que nos tienen discriminadas en el sueldo. Porque desempeñas igual el mismo trabajo que un hombre y eso porque eres mujer, o sea, no te lo valoran. La educación, por ejemplo, pues desde que nacen hasta que siendo chico, siendo chica, ahí hay mucha tarea por hacer, ¿no? Y depende cómo vayas enseñando unos valores y unas cosas, pues entonces el día de mañana, pues no sé, tanto el hombre como la mujer pueden hacer las mismas funciones, ¿no? La mentalidad de las personas, tanto en hombres como en mujeres, que ya no son solo los hombres, que a las mujeres también nos cuesta el ver a una mujer trabajando, picando las paredes, haciendo rozas, cambiando tuberías, soldando, les cuesta. Siempre tiene poder la mujer tiene que tirar adelante de una manera o de otra. Y está a nivel del hombre siempre. Como la mujer quiera, desde luego tiene posibilidades de salir adelante.
En abril se cumple el 4º aniversario de la constitución legal de Asteartea, Asociación Pro Derecho al Trabajo. El colectivo Alchatarra, que se moviliza todos los martes, tiene 186 socios, aunque en la práctica solo hay 40 realmente involucrados. A lo largo de estos años, Asteartea ha logrado colocaciones fijas para media docena de sus socios y trabajos temporales para más de 30. Además, han participado en importantes acciones como la marcha a Madrid en contra de la exclusión social. También ocuparon un autobús municipal para reivindicar la supresión de las horas extra en la compañía del tranvía de San Sebastián. Altzan Bizi ha sido testigo de la actividad de esta asociación a lo largo de un martes cualquiera. Llevamos aquí, como bien ha dicho Valentín, pues casi 4 años, más que nada denunciando la situación del desempleado. Pero los miembros más comprometidos de Asteartea notan cierta falta de apoyo entre sus compañeros, sobre todo entre los más jóvenes. Pues sí, porque hay mucha gente que por causas diversas pues no hace de aquí. Unos porque les da vergüenza estar aquí y otros porque creemos que no tienen tanta necesidad como dicen. Si habría más gente aquí, en lugar de estar aquí como estamos 10, habría 50, pues ya sería un bulto más mejor, ¿no? Antes hacíamos una manifestación por aquí, por el Boulevard. Unos 30, sí, pero ahora como no somos 30 no podemos hacer, no te dan el permiso. De vez en cuando, pues, hacemos una reflexión en la asamblea de la conveniencia o no de seguir aquí, pero hasta ahora la gente sigue firme y aunque seamos 12, pues seguimos asistiendo aquí por mayoría, que creemos que es conveniente estar aquí. Que no puede ser, que la gente no asista a las concentraciones. Para mí el ayuntamiento es vital y todos lo sabemos. Y ya por la tarde los miembros de Asteartea tienen su asamblea semanal. Allí tratan diversas propuestas y dialogan acerca de las ofertas laborales que puedan interesar a sus miembros. Por ahora, la asociación valora muy positivamente sus acciones, ya que a menudo los logros obtenidos pueden redundar en beneficio de los trabajadores en general. Desde que Asteartea está en lucha, hay una empresa bastante importante en San Sebastián, que no vamos a decir el nombre porque no hacemos propaganda a nadie, que poco a poco está eliminando las horas extraordinarias. De hecho, antes metían muchas horas sábados y domingos y ahora están contratando a gente nueva. Y también te decir que de cara al verano aquí la mayoría estaremos trabajando, afortunadamente. Nos solemos pasar a una empresa una lista de X personas y normalmente trabajan todos, una treintena o 35 personas más o menos. Y otros trabajan, pues les dan otras cosas por su cuenta también. También hay cosas. Tener que decir que hacemos un llamamiento aquí a la gente desempleada que si se quiere acercar a Asteartea, que se acerque para conocernos, pero si no, que en los barrios que se asocien, se agrupen y saquen grupos de parados, porque individualmente es muy difícil conseguir algo, pero en grupo, aunque sea poquito, se consigue algo. Nada más. El Centro Cívico de Altza, que se inauguró el 28 de noviembre del pasado año, ha superado los 4 meses de funcionamiento. Durante este periodo de tiempo han sido programadas más de 50 actividades a las que han asistido en total más de 4.000 personas. Sin embargo, la gestión del centro cívico supone un problema para algunos colectivos de Altza. Actualmente es el Patronato Municipal de Cultura a través de la Casa de Cultura Casares quien gestiona el centro cívico, algo con lo que todos no están de acuerdo. Nos han dejado relegados en el funcionamiento, en las normas internas del centro cívico, en cuanto a que somos meros espectadores. Las asociaciones no tenemos ningún tipo de derecho, ni voz, ni voto dentro de lo que podríamos decir que es el Consejo de Centro. El cómo funciona aquello es trabajo de todos, ¿no? Trabajo nuestro de la casa y es trabajo de las asociaciones que vayan cogiendo su papel ellos mismos y que ellos se hagan protagonistas de lo que quieren hacer y de lo que quieren ser. Con mucha buena disposición que haya en la Casa de Cultura, por ejemplo, el tema de plazos es el tema de plazos y eso no se lo salta a nadie. Y si yo mañana quiero hacer una actividad dentro de una semana porque resulta de que me viene no sé quién y es una cosa súper interesante, pero es que este que me quiere dar a mí esta charla no puede más que la semana que viene, pues nos tenemos que pasar todos los vecinos que queramos oír esa charla, pues sin poder oírla, porque no cumplimos con nuestro mes y medio de plazo para solicitar, pedir, recibir contestación, etcétera. Tienes que tener un mes y medio la actividad programada anticipadamente para presentarla
en la Casa de Cultura. La Casa de Cultura la lleva el Patronato de Cultura. El Patronato de Cultura tiene que aprobar esa actividad y entonces luego te dan el permiso y te dan entrada. Hay que procurar pedir el día y la hora concreta con el máximo de tiempo posible por el bien de todos y porque no se encuentre una sala ocupada, simplemente. Pero si en algún momento coincide que alguien tiene la oportunidad de hacer alguna actividad y en el centro hay una ocupación del tipo que sea, pues lo que intentaremos ver es cuál de las dos se puede mover. Pero eso no ha pasado. Nosotros queremos que ese local sea prioritariamente para el uso y disfrute de las asociaciones de Alza y programada en su casi totalidad, vamos a llamar, desde Alza. Que luego desde fuera hay una oferta que sea interesante para el barrio y que se pueda integrar en los locales porque en esos momentos no hay otras actividades que las asociaciones de Alza están haciendo. Entonces sí que vemos positivo y potenciable que nos traigan desde fuera cualquier tipo de actividad. Como responsable de la Casa de Cultura, yo tengo que asumirme a lo que hay y lo que se ha decidido es que ese es un centro dependiente del Patronato Municipal de Cultura y gestionado a través de la Casa de Cultura Casares. Como técnico puedo decir que, bueno, que el futuro siempre es abierto. Esto ha sido todo por este mes. Nos despedimos no sin antes recordar que podéis adquirir un ejemplar de nuestra videorevista Altza en Bici en los siguientes puntos de venta. Librería Peñuelo en el barrio de Arrizar. En el kiosco situado frente al ambulatorio. Y Cusqueta Foto en el Paseo del Arracho. Con la recomendación lógica, urgente e imprescindible de ver este vídeo con toda su atención, les invitamos a la próxima entrega de Altza en Bici. Chao, pescado.